Buenos días, buenos días. Oigan, ¿sí me escuchan? Buenas, buenas, ¿me escuchan? Sí, maestro. Ok, perfecto. A ver, Yo sí, profe, Sí. yo le escucho. Ok, Sí, perfecto. le escuchamos. Perfecto. A ver, permítanme un segundo, déjenme ver si tengo la presentación correcta. Ok. Ok, hola, hola, ¿me escuchan? Oigan, si el internet sigue así, creo que me voy a tener que cambiar de salón. Pero bueno, confírmenme si me escuchan una vez más y ahorita comenzamos con la clase. Sí, profe, se escucha bien. Ok, perfecto. A ver, ayer que no tuvimos clase, les dejé una actividad para que respondieran. Tenían que investigar de forma muy breve qué fue el maximato, cuántos presidentes estuvieron y qué presidentes estuvieron. La gente que no lo ha hecho tiene chance de hacerlo. La gente que ya lo hizo es el momento perfecto para ganar participaciones. Entonces, a ver, denme un segundo. Tenemos que hablar del maximato. Alguien que me diga, alguien que se quiera ganar una participación y que haya hecho la tarea, que me explique de manera muy breve, con sus propias palabras, ¿qué fue el maximato? ¿Qué fue? Levanten la mano, ¿fue un periodo democrático? ¿Fue una guerra? ¿Qué fue el maximato? ¿Fue una dictadura? Básicamente fue una situación muy peligrosa para los demás, además de que los utilizaba como títeres, peones o también como sus marionetas personales. Básicamente no tenía fe en nadie y los usaba solo como por conveniencia. Exactamente. Muchas gracias, Alan. Eh, Durante el maximato va a ocurrir algo muy extraño, en donde, como dice Alan, te voy a dar tu punto, Alan, los presidentes no gobernaban directamente, sino quien gobernaba en realidad era, a ver, ¿quién gobernaba en el maximato? ¿Les apareció? Plutarco. Exactamente. Plutarco Él Elías era Calles. el super máximo, por eso lo llamaban así. Exactamente. Ese es un buen dato. De hecho, muchas gracias, Russell. Ahora les explico. El maximato fue un periodo en donde todos los presidentes en realidad le rendían cuentas a Plutarco Elías Calles. Plutarco Elías Calles, que había sido presidente de México por 4 años. Cuando acaban sus 4 años, los siguientes presidentes van a estar controlados, van a ser títeres o marionetas de Plutarco Elías Calles. Él es el que va a tomar realmente el control del país. Y va a haber alguien que se quiera ganar una participación y que me diga cuántos años duró el maximato. 4 años. ¿Cuántos años? 4 Cuatro, años. no fueron 4. ¿Alguien contestó? 6. Perdón, ya lo 6 años. Exactamente. Fueron 6 años. ¿Quién contestó? ¿Quién contestó? Para que le dé su participación. Pedro Herrera. Pedro Herrera. Ok. El maximato dura de 1928 a 1934. Dura 6 años, como nos dice Pedro. En este periodo,
alguien que se quiera ganar una participación. ¿Cuántos presidentes de México hubieron en cantidad? ¿Cuántos? 3. Exactamente. Muchas gracias, Russell. Durante el maximato hubieron 3 presidentes seguidos y ninguno terminó su presidencia. Los 3 presidentes que estuvieron fueron controlados desde las sombras por Plutarco Elías Calles. ¿Ok? Es lo que les digo. Se trató de un periodo de 6 años en donde hubieron 3 presidentes. Los presidentes del maximato fueron ellos. Los presidentes durante el maximato fueron Emilio Portes Gil, Pascual Ortiz Rubio y Abelardo Rodríguez. Los 3 Ok, les comentaba. Durante el maximato hubieron 3 presidentes, Emilio Portes Gil, Pascual Ortiz Rubio y Abelardo Rodríguez. Los 3 fueron controlados por Plutarco Elías Calles. ¿Y por qué fueron tan pocos? Les explico. Cuando acaba la presidencia de Plutarco Elías Calles, en 1928, el que gana las elecciones para ser el próximo presidente de México es Álvaro Obregón, porque en esta época sí se podía reelegir el presidente. Entonces, Plutarco Elías Calles termina sus 4 años y gana Álvaro Obregón las elecciones. Y a Álvaro Obregón lo mandan a matar, lo que vimos la clase pasada, lo que vimos la semana pasada. A Álvaro Obregón lo mandan a matar los cristeros. Los cristeros mandan a matar al presidente. Entonces, lo que van a hacer es que como ya mataron al presidente electo, ponen a un presidente interino. Ponen a un presidente que gobierne 3 años y ese presidente va a ser Emilio Portes Gil. Quien elige a Emilio Portes Gil es Plutarco Elías Calles, a causa de la muerte de Álvaro Obregón. Va a ser el primer presidente del maximato. Cuando acaban los primeros 3 años, se convocan elecciones. Ok. Oigan, ¿están entendiendo bien las explicaciones? Porque si se escucha entrecortado o no está llegando bien la información, creo que voy a tener que encontrar otro salón. Hasta ahorita, ¿están entendiendo qué fue el maximato? ¿Cuánto tiempo duró? Sí. Ok. Perfecto. Cualquier cosa, díganme y yo repito los temas. El internet está horrible. Bueno, matan a Álvaro Obregón y Plutarco Elías Calles pone un presidente interino, que es Emilio Portes Gil, es este señor. Pasan 3 años y luego hay elecciones presidenciales. Y las elecciones presidenciales las gana Pascual Ortiz Rubio, que también fue elecciones súper polémicas, organizadas por el gobierno. Y el gobierno mexicano, pues obviamente siempre se iba a ayudar a sí mismo. Hay elecciones y gana Pascual Ortiz Rubio. Pero a Pascual Ortiz Rubio lo intentan matar. Así como a Álvaro Obregón lo van a intentar matar de un balazo mientras estaba en el restaurante comiendo, a Pascual Ortiz Rubio también lo van a intentar matar. Y debido a este intento de asesinato, Pascual Ortiz Rubio va a abandonar la presidencia porque queda muy tocado psicológicamente. Y por eso tiene que subir un nuevo presidente interino, que era Abelardo Rodríguez. Por eso es el motivo por el que hubieron 3 presidentes. Repito, matan a Álvaro Obregón, ponen un presidente interino, Emilio Portes Gil. Pasan 3 años, hay elecciones, gana Pascual Ortiz Rubio y lo intentan matar.
Pascual Ortiz Rubio queda muy lastimado psicológicamente y abandona la presidencia y ponen como presidente interino a Abelardo Rodríguez. Preguntas de examen. Como Russell nos dijo que el maximato se llamaba maximato porque a Plutarco Elías Calles le apodaban el jefe máximo de la revolución o solo el jefe máximo. Es por eso que este periodo se va a llamar el maximato, por el apodo de Plutarco Elías Calles. Eso es pregunta de examen. Apunten o tomen nota. ¿Cuál era el apodo de Plutarco Elías Calles? El maximato. Otra pregunta de examen. ¿De qué año a qué año duró el maximato? De 1928 a 1934, como lo estamos viendo en pantalla. Otra pregunta de examen. ¿Cuántos presidentes tuvo el maximato? El maximato tuvo 3 presidentes. ¿Ok? Esas son las preguntas de examen. ¿Hace falta que las repita? ¿La primera cuál era? La primera, el apodo de Plutarco Elías Calles es el jefe máximo de la revolución, o solo el jefe máximo. Y por eso se va a llamar maximato a este periodo, porque quien controlaba todo era el jefe máximo, o sea, Plutarco Elías Calles. La duración del maximato de 1928 a 1934. ¿Y cuántos presidentes hubo en el maximato? Fueron 3. No les van a preguntar sus nombres, pero tienen que saber que fueron 3. ¿Alguien tiene alguna duda? ¿Alguien tiene alguna duda? Bueno. No, prosiga. Continuamos. Plutarco Elías Calles va a fundar el PNR. Pregunta de examen. ¿Quién funda el PNR? Plutarco Elías Calles. El PNR significa Partido Nacional Revolucionario. También es pregunta de examen. ¿Qué significan las siglas PNR? Partido Nacional Revolucionario. ¿Ok? El PNR es lo que actualmente conocemos como el PRI. El PRI, el Partido Revolucionario Institucional. El PRI va a aparecer en esta época y va a ser una táctica de Plutarco Elías Calles para concentrar a todos los revolucionarios. Todos los revolucionarios que estaban vivos en ese momento se van a unir en el PNR y todos los presidentes del maximato van a ser del PNR, del Partido Nacional Revolucionario. El PRI, el PNR, eventualmente se va a convertir en el PRI. ¿Y por qué es importante saber esto? Porque el PRI va a gobernar México de 1929 al año 2000. ¿Ok? Este partido político que se está creando en esta época de Plutarco Elías Calles es el partido que va a gobernar México durante todo el siglo XX. No va a haber ni un otro partido va a gobernar México hasta el año 2000. Ese periodo de la historia en donde solo hay un partido político se le conoce como el priato. El priato se le conoce a este periodo de la historia. Y miren, prácticamente México llegó a la democracia en el 2000, o sea, hace poco. Y les van a preguntar en el examen, ¿qué significan las siglas PRI? Las siglas PRI significa Partido Revolucionario Institucional. Tomen nota. PNR, Partido Nacional Revolucionario. PRI, Partido Revolucionario Institucional. PNR fue primero, luego se convierte en el PRI. ¿Ok? Todos los presidentes de México en el siglo XX van a ser priistas.
o al menos van a ser parte del PRI. Y todos estos presidentes del Maximato eran del PNR. Es hasta la presidencia de Lázaro Cárdenas en 1936 que el Maximato llega a su fin. Cuando sube a la presidencia el general Lázaro Cárdenas, Plutarco Elías Calles ya va a perder el poder. Plutarco Elías Calles ya para estas alturas, en 1936, ya estaba muy enfermo, ya estaba muy lastimado por la vejez, ya no podía seguir en el poder. Entonces, cuando Lázaro Cárdenas sube a la presidencia, el Maximato llega a su fin. Lázaro Cárdenas ya no continuó con el Maximato. ¿Ok? Ah, oigan, aquí me equivoqué. Aquí puse 1936, pero es 1934. Es 1934, cuando Lázaro Cárdenas sube al poder. Y pues bueno, eso fue el Maximato. ¿Alguien tiene alguna duda sobre el Maximato? ¿Sobre el PRI, la fundación del PRN? Ok. Todo eso va a ocurrir y por eso Plutarco Elías Calles es tan importante, porque fundó el partido que va a gobernar México y puso las bases del PRI prácticamente. Ahora sí, vamos a hablar de la presidencia de Lázaro Cárdenas. ¿Ok? Vamos a dar por cerrado el tema del Maximato, si nadie tiene dudas. A ver, alguien que me repita las preguntas de examen que tenemos hasta ahorita. ¿Alguien que las está apuntando? Es sobre el apodo, bueno, no el apodo, el nombre de la época en la que Plutarco Elías Calles estaba gobernando por el Maximato, luego que sería, ¿qué más? ¿Cuántos gobernantes habían? Que eran Ok. 3. Y si mal no recuerdo, también, ¿cuántos años duró? Fueron como 6 años. Sí. Desde 1928 hasta 1930. Ok. Y lo de las siglas, PRI y PNR. PRI, Partido Revolucionario Institucional, PNR, Partido Nacional Revolucionario. Apúntenlo también. Bueno, ahora, Profe, ¿qué pregunta, profe? dime. Lo que dijo hace rato que teníamos que apuntar. A, que el PNR significa Partido Nacional Revolucionario y el PRI significa Partido Revolucionario Institucional. Ok, profe, puede continuar. Perfecto. Ahora vamos a pasar a la presidencia de don Lázaro Cárdenas. Lázaro Cárdenas es considerado uno de los mejores presidentes que ha tenido México. Fue uno de los presidentes más queridos e incluso en la actualidad López Obrador lo menciona en sus discursos. Siempre mencionan a Lázaro Cárdenas, porque Lázaro Cárdenas hizo cosas muy importantes. Yo diría que los presidentes más importantes de este bloque son Plutarco Elías Calles y Lázaro Cárdenas. Son los más importantes, o las presidencias más importantes. Todo comienza en 1934. Lázaro Cárdenas gana las elecciones y, como les comentaba, Lázaro Cárdenas rompe con Plutarco Elías Calles. Lázaro Cárdenas ya no quiere continuar con el Maximato y por eso rompe con Plutarco, y a partir de este momento va a surgir un concepto que se llama el presidencialismo, que hasta la fecha existe, que es la capacidad del presidente de elegir a su gabinete, o sea, quién va a gobernar junto a él. Porque antes los presidentes no lo podían elegir, todo lo elegía Plutarco Elías Calles. El jefe máximo era el que decía quién iba a ser el gabinete del presidente. Y ahora el presidente ya puede elegir a su propio gabinete, es decir, quién quieren que gobierne con él. Y esto se le va a conocer como el presidencialismo. Lázaro Cárdenas era pacifista,
Lázaro Cárdenas era socialista y Lázaro Cárdenas también era masón. Plutarco Elías Calles era masón, pues Lázaro Cárdenas también era masón. ¿Ok? Y muy importante, Lázaro Cárdenas siempre defendió a los más pobres, a los obreros, a los campesinos. Por lo mismo que era socialista, siempre sus discursos iban a favor de los pobres. En su presidencia se priorizó el reparto agrario. Lázaro Cárdenas repartió tierras, así regaló tierras a las personas. Y de hecho, hasta la fecha existe el concepto del ejido. Ustedes saben qué es un ejido. Es más, muy probablemente ustedes o sus familiares tengan ejidos y no lo sepan. O sea, probablemente sus familiares tengan ejidos y ustedes no lo sepan. ¿Alguien sabe qué es un ejido? ¿Alguien sabe qué es un ejido? Terrenos. No, profe. A ver, ¿alguien levantó la mano? ¿O eres Pedro? No, yo. A ver, William, te escucho. No, pues son terrenos, ¿no? Así como lo estaba diciendo usted. Sí, sí. Es que alguien en el chat escribió, son terrenos. Pero, ¿quieres agregar algo más? Bueno, los No, ya ejidos... nada. Ok, ni modos, te ganaron la respuesta. Bueno, los ejidos son terrenos que todas las personas que lucharon en la revolución o todas las personas, todos los campesinos o todas las personas que lucharon en la revolución o los descendientes de las personas que lucharon en la revolución, Lázaro Cárdenas les regala tierras. Un ejido es un territorio que el gobierno te da, pero tú no lo puedes vender. Únicamente se puede heredar. El ejido es tuyo y la única persona que lo puede heredar es tu hijo. Es más, para que vean cómo era el machismo en esta época, el ejido solo puede ser heredado a hijos varones. Las mujeres no pueden heredar ejidos por el machismo de esta época, porque en esta época cuando se hizo la ley, las mujeres todavía no tenían derechos de propiedad. Y hasta la fecha, los únicos que pueden heredar ejidos son los varones. Pero pregúntenle a sus familias. Puede ser que sus familias haya ejidos o que sus abuelos hayan tenido ejidos o que sus tíos o sus papás les hayan heredado ejidos. Pregunten a sus familias, porque puede que ustedes hayan tenido un antepasado que luchó en la revolución y que Lázaro Cárdenas les regaló tierras. Ahí, pregúntenle a sus mayores. Lázaro Cárdenas, esto es de examen. Les van a preguntar, ¿cuál es el tipo de política que tenía Lázaro Cárdenas? El tipo de política, el tipo de educación y el tipo de economía que tenía Lázaro Cárdenas era economía, educación y política socialista. Socialista. ¿Ok? Ustedes saben qué es el socialismo, porque creo que lo tengo que explicar de manera muy breve. Tengo una presentación acá, les voy a explicar de manera muy breve el socialismo para que entiendan por qué es importante para Álvaro Obregón. Perdón, para Lázaro Cárdenas. A ver, déjenme ver. Ok. Sí, a ver. A ver, si pueden ver mi pantalla. Miren, este es el círculo del socialismo. En esto creen los socialistas. Les explico. El socialismo es un tipo de doctrina económica. Es decir, los socialistas creen que los que deben repartir el dinero debe ser el gobierno. El gobierno tiene el control del dinero y el gobierno crea instituciones. Las instituciones son hospitales, escuelas, carreteras,
igualdad en la economía política. No tan así, Pedro, pero bueno, les decía, el socialismo cree que el gobierno es el que tiene que repartir el dinero. El gobierno tiene el poder, tiene el dinero, y el gobierno crea instituciones, o sea, crea hospitales, crea escuelas, crea carreteras. Esas instituciones benefician a la sociedad que está aquí, a nosotros, a sus papás, a sus vecinos, a la sociedad. Por eso se llama socialismo, porque beneficia a la sociedad. Y cuando la sociedad se beneficia, beneficia económicamente al gobierno. Porque si tienes a la sociedad con dinero, con salud y con educación, cuando la sociedad comienza a trabajar y comienza a generar dinero, ese dinero se va a ir al gobierno. Y de esa manera tenemos un círculo. Gobierno administra el dinero, el gobierno crea instituciones, las instituciones benefician a la sociedad y luego la sociedad beneficia al gobierno generando dinero. Ese es el círculo básico del socialismo. El capitalismo, en cambio, es muy parecido, pero miren, este es el círculo del capitalismo. El capitalismo dice que el gobierno no debe administrar el dinero. Los que deben administrar el dinero son los capitalistas. Los capitalistas son la gente que tiene dinero para invertir. O sea, los ricos. Todo lo que son empresarios, banqueros, dueños de tierras, hacendados. Ellos, para los capitalistas, son ellos los que tienen que controlar el dinero. Miren, el capitalista tiene dinero, ¿ok? El capitalista crea instituciones. Un capitalista puede crear una escuela, puede crear un hospital, crea instituciones. Luego, las instituciones benefician a la sociedad. Y luego, cuando la sociedad, pues, genera dinero, la sociedad genera dinero para el capitalista. ¿Ok? En México tenemos los dos sistemas. En México tenemos el sistema socialista y tenemos el sistema capitalista. Por ejemplo, las escuelas. Las escuelas en México, las escuelas públicas. Las escuelas públicas, ¿cuál es el mejor? Pues los dos tienen sus problemas y los dos tienen sus cosas buenas. Hablemos de las escuelas. En México, si tú quieres ir a una prepa pública, el gobierno te paga todo. Piénsenlo, si tú vas a una CONALEP, a un COBAY, a un CECATI, son escuelas del gobierno. El gobierno crea las escuelas, el gobierno le paga a los maestros, o sea, el gobierno crea las instituciones. Y luego los chavos van a estudiar. Y a ustedes en la educación pública no se les cobra nada, porque todo lo está dando el gobierno. Entonces, cuando ustedes crezcan y empiecen a generar dinero, ustedes van a generar dinero para el gobierno. ¿Ok? Es un círculo básico. El gobierno pone las escuelas ayudan a la sociedad y la sociedad genera dinero para el gobierno. ¿Y por qué en México tenemos las dos? Piensen en la escuela en la que estudiamos, en la José Vasconcelos. La José Vasconcelos es una escuela capitalista, porque quien construyó la escuela no fue el gobierno. Quien construyó la escuela es el dueño de la escuela. El dueño de la escuela es el que la puso, ¿ok? Es un capitalista que creó una institución y cada vez que ustedes pagan su colegiatura, cada vez que ustedes compran en la cafetería, cada vez que ustedes pagan un extraordinario, ese dinero se va al dueño de la escuela. Ustedes son la sociedad. Entonces, cada vez que ustedes compran algo, pagan un examen o pagan su colegiatura, ese dinero se va al dueño de la escuela. Y el dueño de la escuela lo invierte en la escuela, en internet, en salones, el sueldo de los maestros. Entonces, en México tenemos los dos sistemas. La salud, en México puedes ir al IMSS o al ISSSTE, que es del gobierno y es gratis, y por el simple hecho de ser mexicano, el gobierno te atiende, o puedes ir a una clínica del CIMI, puedes ir al CIMI
El CIMI es una empresa capitalista porque es un empresario el que está dando un servicio y está beneficiando a la sociedad. En México tenemos los dos modelos. Y Lázaro Cárdenas era socialista. Lázaro Cárdenas creía en este modelo. Por eso, y crea la educación socialista. Por eso a ustedes, cuando eran niños y fueron a la primaria y a la secundaria, si ustedes fueron a la escuela pública, el gobierno les daba todo, les daba sus libros, les daba, construía las escuelas y no les cobraban ni un peso, porque es doctrina socialista, el gobierno te lo está dando, ¿ok? Y eso va a ser gracias a Lázaro Cárdenas, porque Lázaro Cárdenas pensaba como los socialistas. ¿Saben qué otro sistema socialista hay en México? El de las vacunas. Las vacunas. Así como se distribuyeron las vacunas, es de un sistema socialista, porque el gobierno compró las vacunas. Es el gobierno el que está distribuyendo las vacunas, son las enfermeras y los doctores del IMSS y del seguro del gobierno los que están poniendo las vacunas, y hasta para registrarte es una página del gobierno. O sea, es un tipo de filosofía socialista. Y esto comienza en la presidencia de Lázaro Cárdenas. Uno de los grandes logros de la educación socialista fue hacer que los mexicanos aprendan a leer. En este momento de la historia, es la primera generación de mexicanos en la época de Lázaro Cárdenas que están aprendiendo a leer. Por 400 años los mexicanos no sabían leer ni escribir. Y gracias a la educación socialista, porque la educación se va a ir a todas partes y la gente pobre ya va a poder estudiar, es que se acaba con el analfabetismo en México, gracias al socialismo de Lázaro Cárdenas. Pero oigan, chicos, nos queda un minuto de clase. Nos vemos mañana. Mañana terminamos el tema de Lázaro Cárdenas y les marco una actividad muy sencilla también. Entonces se pueden desconectar, pueden salir a su receso. Nos vemos mañana, chicos. Pueden desconectarse. Vale, hasta mañana. Hasta mañana, profe. Nos vemos.